Bienvenido a Click Polo. Adolfo Cambiaso soy y estoy hablando para Click Polo. Hola, soy Pelón Stirling, campeón de Palermo y voy a estar hablando en Click Polo. Soy Pablo McDonough, campeón de Palermo y voy a estar hablando en Click Polo. Soy Juan Manuero, campeón de Palermo y voy a estar hablando en Click Polo. Soy Facu Pierce y voy a estar en Click Polo. Soy Milo Fernández Araujo, coach de Palermo y voy a estar hablando en Click Polo. Coach del campeón de Palermo. No, coach del campeón de Palermo. Soy Poroto Cambiaso y voy a estar hablando en Click Polo. Soy Mercedes McDonough, voy a estar hablando en Click Polo. Soy Juancho de Posadas y voy a estar hablando en Click Polo. Bueno, Alfito, otra alegría más. Otro más el podio Palermo. La verdad que sí, el 10º del club, jugar 6 clones en una final, se hablan pavadas. ¿Cómo cuáles? Cada uno elige hablar lo que quiera hablar. Yo estoy muy contento con lo logrado con Alan, con Ernesto Gutiérrez y esta era de los clones me pone muy contento. Ah, por ahí venía, el orgullo de los clones. Más allá de la Dolfina, mi familia es lo que me acompaña y es un triunfo para mucha gente y para la que no me quiere también. Te doy otro dato, que alcanzaste a Alfredo Harry, cuarto en máximo ganador de Palermo. O sea, arriba están Juan Carlitos, Horacio Egui, Alberto Egui y nadie más. No, increíble. La verdad que espero ganar algunos más. Creo que tenemos equipo como para. Hoy se jugó, se ganó porque fuimos un equipo sólido, se destacó mucho Pelón en el nivel. Después todos fuimos, más o menos pusimos cositas, pero nos dimos cuenta de que tenemos equipo. Y cuando tenés funcionamiento de equipo, no necesitas jugar bien. Jugaron un gran séptimo cháquero. ¿Por qué se dio el séptimo cháquero? Porque somos un equipo que tiene funcionamiento. Y en algún momento, Milo lo decía, se va a dar, tranquilo que se va a dar. En el momento van a sacar 3 goles de diferencia y ahí ganamos el partido. Los chicos de la Artina decían que la repetición de los cabezos de ustedes en el séptimo rindió mucho más. Puede ser. Los clones. Vas a dormir y decir clones. ¿Cuántos años más? Dijiste 3, ¿contando este o quedan 3 más ahora? Ni idea, no lo hablamos. Decidimos con Milos, nos sentó y nos dijo, che, ustedes están para mucho más. Lo veo con un equipo muy sólido. Obviamente mis años van a ir aumentando, pero bueno, yo me puedo ir adaptando a ellos que son jóvenes también y puedo poner mi granito de arena en una organización y con mi juego también. Es el cuarto título seguido. La etapa de Click Polo mañana es Cuarteteros. ¿Te gusta el título? A algunos les va a gustar y a algunos no. ¿A vos te gusta? A mí sí, siempre me gusta. Es un nombre que me va a llevar, va a quedar en la historia. Felicitaciones. Gracias. Pelón, a ver,
ya fuiste mejor jugador de vuelta. Llenás la tribuna de Orrego con uruguayos. Ganaste 4 veces seguidas a Palermo. Ganás premio de caballo. ¿Qué más vas a hacer en Argentina? Seguir rompiendo los huevos. Basta un poco. No, la verdad que contento, ¿no? Contento que se ganó más que nada, que se ganó una nueva final de Palermo, que es lo más lindo que tiene este deporte. Y nada, la verdad que muy contento, Carlito. ¿Por qué ganaron? ¿Por qué ganamos? Y yo qué sé, porque la verdad que por ahí porque aguantamos los primeros Chakers jugando un partido malo, me parece. Creo que tuvimos, la primera mitad fue un partido nuestro muy bajo, pero lo único que nos mantenía un poquito alegre era que veníamos ahí. Entonces sabíamos que si mejorábamos un poquito, por ahí le podíamos sacar una ventaja. Así que por suerte se nos dio en el séptimo Chaker y jugamos un octavo también serio. Así que nada, se terminó ganando. Todos decían, Alfito dijo que cuando venían más o menos, no jugando muy bien, el que resistía era vos, el que mantenía el nivel del equipo. Nada, yo por ahí se me dio que metí algún gol, pero me parece que el equipo en un momento supo levantarse y pudo demostrar que sigue con hambre de gloria y no nos dormimos, porque la verdad que por ahí un partido puede pasar con un vamos, pero seguís en el mismo ritmo y no levantás, y la verdad que por suerte pudimos levantar. ¿Por qué pensás que te eligieron MVP? Por ahí porque metí algún gol y... No seas modesto, dale. No, porque no sé, porque me tocó a mí, pero ya hacía un tiempito que no me tocaba. Pero nada, yo siempre digo que el equipo es todo y que tengo 3 grandes compañeros, que es un placer jugar al lado de ellos y ojalá que sigamos por mucho tiempo más. Bien, hicimos 1000 notas y nunca hablamos de caballos. Y hoy hay que hablar de los caballos de Pelón, más que los caballos de Adolfito, por ejemplo. La verdad que cuando me dijeron Ahora son 2 premios. Primero el mejor montado del torneo. Sí. La verdad que inaudito. Sí, un premio muy especial, ¿no? Más que nada por tantos años de trabajo, de que uno le ha puesto muchas cosas a esto del polo. Vine a Argentina y me la jugué para tratar de llegar a esto y ojalá, y la verdad que he cumplido muchos sueños, ¿no? En el polo, así que muy contento y se lo dedico a todo mi equipo de trabajo, que es el que labura fuerte, y a mi familia que son los que me bancan. Bien, ahora vamos a la Pelón versión yegua. Habla de la Zipi. La Zipi, una yegua neozelandesa que compré medio nueva en Nueva Zelanda, un año a los Wilson. ¿Hace cuánto? Hace 4 años, 5 años. Una pura neozelandesa que yo le he comprado a la familia Wilson, que le he comprado muchos caballos de allá. Me la llevé a Inglaterra 2 años, el primer año le di tranquilo porque como te dije antes era nueva, el segundo año la apreté, me demostró que era una muy buena yegua para traer acá y acá me parece que es la 3ª temporada que está, así que una yegua, la verdad que una máquina para jugar de 2 porque tiene un pulmón impresionante, circula que da miedo y es hace rato que viene siendo una de mis mejores yeguas. ¿Cuántos años tiene y ya tiene cría? Sí, tiene 11 años y ya tiene varios embriones por entrar en doma, me parece que este año. El año que viene. Ya ganaste todo. El año que viene, si ganan, lo único que te falta es goleador de Palermo. No, olvídate, imposible. Siempre decís olvídate y te superás. No, olvídate. Eso se lo dejamos a Adolfito, a uno que sabe meter goles en serio. Bueno, felicitaciones a tu nuevo. Gracias, Carlito.
te gusta esto, ¿no? De la presentación de Click Polo, campeón de Palermo. No, costumbre no se hace nunca. Van 4, ya es una costumbre, 4 seguidas. No se hace costumbre. Hay que disfrutar esta porque cuesta mucho. Hoy nos costó mucho. A mí personalmente me costó mucho la semana, la final, los primeros chakers. ¿Por qué la semana? No, porque sí, estás cortando clavo con los caballos, que estén bien, que lleguen bien al día de hoy. No es fácil, se hace largo esto. Y bueno, por suerte pudimos jugar bien los últimos chakers, que fue donde hicimos la diferencia. Pareció el partido como que la Delfina lo gana cuando la Delfina se enchufa. Porque venía parejo, ustedes no jugando bien, y de repente tiene un séptimo chaker de otro partido. Sí, sabíamos que tenemos que jugar bien esos últimos 2 chakers. Y ahí la verdad que fue donde hicimos la diferencia. Los caballos llegaron bien a ese punto y nada, hay que disfrutarlo. ¿Y qué le pasa a la Delfina que de repente, cómo es que cambia el chip de jugar más o menos a de repente jugar un chaker como si fuera la final del año pasado, que jugaron muy bien? No sé, nos costó mucho. Yo creo que no ayudé mucho al principio. Te dije que estaba un poco fuera de foco. Y donde empecé a conectarme, Pelón y Juanma tuvieron un gran partido también. Adolfito es cambiazo. Y creo que ahí hicimos un clic que lo tendría que ver por televisión, pero de adentro se sentía muy bien. Bien. ¿Tu séptimo título? Séptimo título. Mejor, peor, igual, ¿cómo vas tomando a medida que pasa el tiempo? No caigo todavía, así que... ¿No caes del primero? No, el primero se disfruta siempre mucho. El año pasado fue un título con mucha presión también, que se logró algo increíble y ahora, nada, hay que disfrutarlo. Caeré en un rato, pero por ahora estoy todavía como, no nervioso, pero como todavía... La adrenalina del partido. Bien. Lo que queda claro es que había muchos rumores, hay la Delfina como mínimo un par de años más. Pero qué rumores había, si no... Esto es polo, esto es el mundo, siempre hay rumores. Raro, porque del lado nuestro ni hablamos, así que imagínate de dónde habrán salido los rumores. Bueno, queda claro eso, ¿no? O sea, el objetivo, como mínimo Alfito dijo 3 años, no sé si incluye a este, como mínimo 2 más. Es que nunca hablamos, estamos cómodos. Tenemos un equipo que tenemos muy buena onda, nos bancamos en los momentos difíciles. Cuando perdimos en el 2012 fue el momento que el equipo estuvo más unido. Eso es una gran señal y hay que seguir disfrutando de esto. Bueno, Juanma, otra vez Sopa, felicitaciones. Otra vez, sí, espectacular. La verdad que se me pasó ni idea qué pasó en el partido, pero ganamos. El partido jugaron más o menos, de repente entraba el séptimo chaker y jugaron el mejor polo de la historia y ganaron. Yo creo que sí, es verdad. Creo que los primeros chakers no podíamos jugar, pero por mérito de ellos, que la verdad que la Delfina nos tenía mal, estaban jugando mejor ellos, estaban más rápidos. Y creo que la repetición de los caballos nuestros estuvo bien y nos hizo jugar los últimos 2 chakers mejor. Bien. ¿Y por qué? Antes de entrar al séptimo chaker, ¿vos sentías algo especial? Bueno, lo vamos a dar vuelta. Adolfito decía que Milo le decía, tranquilo, ya se va a dar, ya se va a dar. Sí, nos pasó un poquito que estábamos medio flojos también de taqueo, erramos algunos goles y por eso, y sabíamos que los caballos nos iban a andar bien, pues la primera entrada los habíamos podido cambiar rápido. Y sabíamos que donde metíamos uno nos íbamos a agarrar un poquito más de confianza y iban a entrar las otras, y creo que fue lo que pasó. Pudimos meter uno y ahí nos entusiasmamos y terminamos poniéndonos 3 arriba, y el último chaker lo cerramos, que el año pasado, que en Gerlia no lo supimos cerrar, este año, hoy lo cerramos bien. 7 títulos de Palermo. ¿Te van cambiando las sensaciones después de ganar uno, otro? ¿Está más tranquilo? ¿Es lo mismo? ¿Los nervios? Es lo mismo. ¿Cómo va Juan Manero? Es lo mismo, la verdad que te emocionás igual. La semana previa la vivís linda, nervioso, con ansiedad. La verdad que es lo mismo. Cuando lo ganás se te pone la piel de gallina, te caen las lágrimas, de eso no lo puedes cambiar. Conociéndote, mirás para atrás unos 10 años y nunca en tu vida imaginaste tener 7 títulos de Palermo. No, ni cerca, la verdad que no. Tener la suerte de haber jugado en los equipos que jugué Palermo, haber jugado en Chapa, en el Ertina y la Dolfina y tener 7 Palermo, o sea, no estaba en ningún momento pensé eso. Bien. Y nuevamente con premio a un caballo.
Sí, cabeza uno del ruso, pero bueno, el saber elegir caballos. Sí, por eso quiero agradecerle al ruso, al Lolo, a Sebastián, que me prestaron caballos y bueno, hoy la del ruso fue impresionante, cómo anduvo y nada, lindo, siempre es lindo que agradecerle a Fabio, que es el peticero, que hoy fueron mis peticeros a agarrar el premio, pero no era ninguno el que la había cuidado, era Fabio, así que Fabio, muchas gracias. ¿Cómo es la cegua? La cegua la jugué de Palermo, la venía jugando todos los primeros checkers y la verdad que es muy fácil, no sabía que iba a aguantar lo que me aguantó hoy. La metí un poco en el primer checker de espera, la metí el quinto, casi todo el checker y terminé el octavo en ella. Empezó a correr, no paraba de correr, me hizo un buen gol para aquel lado que pasó, la verdad que impresionante la petición. Bien. ¿Hay la Delfina para rato y hay más títulos? Hay para rato y esperemos que sí, vamos a hacer lo posible y seguir ganando. Invitamos al equipo de Delfina, por favor, que suba al podio y logramos con éxito el polo, señor Adolfo Cambiazo, que compitió con los consejeros de la Federación Argentina de Polo, Martínez Narváez y Hernán Álvarez. Experience, professionalism, strength, talent. These are the core values of Estudio ML. Facu, ¿qué faltó? Y me parece que el partido lo perdimos en el séptimo checker. Ahí venía palo y palo, venía parejo. Ellos jugando bien, nosotros jugando bien también. Casi la mayoría de las partes de ese partido siempre un gol arriba, nos empataban, un gol arriba. Después por ahí en algún momento nos pasaron por uno, pero nos recuperamos rápido. Creo que el partido lo perdimos en el séptimo checker. No sé si fue mal checker nuestro, probablemente muy bueno de ellos, y creo que también un poquito la caballada en la repetición de ellos estaba mejor que la nuestra. Probablemente por ahí era por la semifinal nuestra, que fue un poco más dura que la de ellos. Puede ser eso, o también puede ser que ellos salieron y jugaron mejor. Sí, la clave es el séptimo, porque hasta ahí ustedes terminaban cada checker o iguales, uno arriba. Uno arriba, sí, por eso te digo, veníamos bien, veníamos jugando bien, concentrados, sin dejar escapar ninguna jugada, siguiendo el plan de juego que teníamos. Estábamos bien con nuestro juego. En el séptimo checker nos ganan 3-0 y ahí me parece que se nos fue el partido. Después obviamente no lo dábamos por perdido y salimos a hacer la heroica en el último checker, pero no era un partido para entrar 3 goles abajo en el último checker. ¿Cómo se explica un checker malo en una final? O sea, cosas que pasan en el deporte. O sea, el partido acaba de terminar, estás en caliente, tal vez tengas que verlo de vuelta, pero a primera instancia, ¿qué es lo que te sugiere? Yo lo primero que veo que por ahí nos hicieron un poco de diferencia con los caballos en ese checker. Me parece que la repetición nuestra... Ustedes tienen un checker fuerte de caballos ahí. Un checker fuerte de caballos, pero eran caballos que ya habían jugado. Sí, era la chequera, Guillermina, pero lo de ellos también. Claro. Y capaz que los de ellos respondieron mejor que los nuestros. Estaban un poco más enteros, yo sentía que nos pasaban un poquito por todos lados. Creo que hicimos algún foul que podríamos haber evitado, foul que te cuestan caro en una final, en un momento así. Pero nada, habrá que mirarlo tranquilo.
o no, ni idea. Ahí tenemos un año entero para digerir esto, ¿no? La verdad que es una amargura grande, estuvimos todo el año esperando este momento y tener que esperar un año más a mí me da mucha bronca. Obviamente vos sos un animal muy competitivo, ¿no? En el buen sentido. O sea, quedar cerca de la Delfina no te conforma para nada. Y no, la verdad que no. Queríamos ganar, y lo dije la otra vez, nosotros no jugamos para ser segundos, jugamos para ganar y creemos que podemos ganar. Pero bueno, la verdad que enfrente hay un equipo que es bastante increíble y se nos hace muy difícil ganarle. Las veces que le ganamos siempre son, las veces que le hemos ganado siempre fue muy parejo. Y ellos obviamente nos han ganado más que nosotros, por algo es, la verdad que es un equipo que es superior al nuestro hoy. Y bueno, tenemos que seguir trabajando para seguir mejorando y tratar de dar vuelta a esta historia. Mano a mano el goleador del Abierto en este partido. ¿Cómo está la yegua esta? Manero que vuelve a ganar en la salida del throw. Lo va a encarar a Nicolás Proch, que se lo va un poco largo, por eso apura sobre el final. Juan Manero, el emperador de Trenquelau. Qué bárbaro. Esta es la yegua la yegua de Russo Egui, de Eduardo Egui. Impresionante, loco, corre. Qué bárbaro lo que le anduvo esta yegua. Milo, el año pasado hicimos esta misma nota, después que la Delfina ganase Palermo, y por primera vez yo te veía borracho en la vida. Hoy es la segunda. No estoy borracho, estoy bien. No, estás un poco. No, estoy contento. ¿Estás contento? Bien. Bueno, tenés motivos para estar contento. Tengo motivo, la verdad que es buenísimo haber ganado cuarto abierto seguido. Estoy enojado que se nos escapó Harlingham. Pero bueno, bien. Bien, la verdad que muy contento por todo. Alfredo, en la nota que le hicimos, muy rápido te nombró. Dijo, la clave del partido fue que Milo nos decía, estén tranquilos, ya se va a dar, y se dio en el séptimo cháquer. Nos habían quedado los caballos pesados, había que aguantar 4 cháquers y a partir del quinto creo que ya la Delfina era otro equipo, los caballos pasaban, estábamos un poquito con desconfianza de taqueo, nos faltaba un poco de quedarnos estábamos como con miedo de ganar. Después se fue y séptimo y octavo se ganó. Es raro lo que decís, miedo de ganar la Delfina, el equipo que gana todo. Pero es difícil, es muy fácil ganar cuando no venís ganando. Es muy difícil ganar cuando venís ganando. Podés hacer un libro del estilo Guardiola. No, pero es difícil, es muy difícil ganar cuando... Si ganás, sí, bueno, tenías que ganar. Y si perdés, bueno, qué bajón. Pero, qué sé yo, es muy difícil ganar cuando venís a ganar tanto. ¿Qué le dijiste antes del séptimo cháquer? Bueno, tuvimos una charla ahí que dijimos, o ganamos o perdemos, pero con la nuestra. Con los huevos vamos a ganar. A todo nada, todo. Porque la Delfina de ese cháquer jugó distinto, fue mucho más rápido. Veníamos tímidos, estábamos con miedo, desconfianza, miedo, erramos muchas paradas. Se soltaron y pasó lo que pasó. Aparte el séptimo, que eran las yeguas buenas de ellos, le clavamos creo que un 3-0, o 3-1, no sé. 3-0. Bueno, y después uno más y ahí tuvo todo el partido. Pese a muchos rumores, hay la Delfina por varios años más. Hay la Delfina por muchos años más. Se hicieron 4 amigos, son muy sólidos. ¿Con vos 5 amigos? Son conmigo 5 amigos, un amigo muy viejo. Pero están bárbaros y calculo que terminará Adolfito su carrera con este equipo.
¿Cuántos abiertos más le ves? O sea, si es así, vos 3 años más, vos pensás que están en condiciones de ganar 7 seguidos. Está bien, estamos yendo muy lejos, ¿no? Pero... Yo no sé si 7 seguidos, pero estoy seguro que 3 años más son súper competitivos. Vos siempre vas a seguir. Obvio, ahora no me puedo mudar para ningún lado, es mi equipo. Bueno, Poroto, ¿por qué ganó la Delfina la final de hoy? Porque tiene huevo. Con tu análisis, a ver, ¿cómo ganó la Delfina y por qué? Y no sé, porque jugaron bien. ¿Jugó bien? ¿Te gustó cómo jugó el equipo? Los 2 últimos checkers fueron bien. ¿Estuviste nervioso en el partido? ¿No? Sí, mucho. ¿Siempre te pones nervioso? Si es una final, sí. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Qué te gustó de tu papá, cómo jugó hoy? Todo, no sé. ¿Cuál es tu caballo preferido? ¿Mío? ¿De mi papá o mío? De tu papá. La cuartetera 06. La 06, la que ganó el premio en Tortugas. El día del partido, ¿vos tenés cábalas como tu papá o no tenés cábalas? No, nada. Nada. ¿Le dijiste algo a tu papá antes del partido o algo? No, nada. ¿No? Sí. Se estaba nervioso. Cuando seas grande, ¿vas a ser mejor que tu papá igual o no tan bueno? No sé. Bien, hermano. Primero hay que ver si me dedico, ¿no? ¿Y cómo te fue este año? Este año bien, ganaste el MVP de la Diamantito, ¿no? Sí. ¿Cuántos torneos jugaste? 3. ¿Y ganaste los 3? Sí, ganamos. Feliz Navidad. Gracias, igualmente. Bueno, Mercedes, hace un gran año para la familia McDonald. Un campeón de Palermo, un clasificado para el año que viene. Imagino que estará muy contenta por Pablo y Matías. Muy contenta, por Matías y por Pablo. La verdad que sí, muy contenta. ¿Esperaba un año tan bueno o fue una sorpresa? Fue una sorpresa. ¿Usted cómo vive los partidos? Porque hay distintas madres. Hay algunas madres que se ponen nerviosas si no vienen, otras que vienen y no tienen problema. ¿Cómo es usted mirando los partidos? No, yo vengo siempre, pero siempre. Estoy en el palenque o en la tribuna, pero siempre estoy. Hoy, por ejemplo, la final, la vi desde el palenque, no vi nada. Pero agarré el Rosario, me recibí el partido de Rosario, y después dije, bueno, que se haga lo que Dios quiera. ¿Se pone nerviosa? ¿Y cuando se cae alguno de los dos, sufre mucho o ya está acostumbrada? No me acostumbro. No me acostumbro porque tuve varios hechos y cosas que han pasado con mis hijos no muy buenas. Pero bueno, igual estoy muy agradecida y muy contenta. Palermo nos va a entregar cosas distintas. Y esto lo ha pensado Adolfo Cambiaso. Mirá, y quiso que también cada uno de los chicos que se acerquen al stand puedan vivir de manera virtual lo que es jugar al polo. Otro nuevo gesto extraordinario, ¿no? De Adolfo Cambiaso, sentir la sensación, lo mismo que él siente a 60 km por hora arriba de un caballo, lo podés sentir en el stand de su equipo. Bueno, Juancho, contá qué haces acá, primero dónde sos, cómo es tu historia, estás en Palermo, bandera uruguaya atrás, feliz porque ganó la Delfina y ganó Pelón. Muy feliz, tuve la suerte por un primo mío que conoce mucho a Jejo Taranco y a Pelón, de llegar a la Delfina hace años, me encontré con una gente increíble, Adolfito Cambiaso me abrió la puerta como si me conociera toda la vida, nos dejan ir para hacer prácticas, a estar, así que bueno, ya hincha de Pelón por ser amigo y después nos seguimos hincha de la Delfina enfermos. Así que hoy por hoy, primero agradecido por todo lo bien que nos tratan, por todo lo que nos dan cada vez que venimos, lo que sea, y después feliz por ellos porque son, para mí, primero son muy buena gente y después son una bestia jugando al polo. ¿Es la primera vez que venís? No, venís varios años. No, llevan como 6-7 años que vengo. 6-7 años. Sí, esta vez por un tema de infecciones, siempre vengo a todas las finales, fui a las 3 de la Triple de Corona y este año por un tema de salud no pude venir a las primeras 2 finales y bueno, tuve la suerte de venir a la semifinal y ahora a la final. ¿Qué significa Pelón allá en Uruguay? Porque vos naciste, me contabas, cerca de Jung. Cerca de Jung, lo conozco de chico, tuve la suerte de jugar con el padre, al polo,
Y bueno, creo que Pelón ha logrado que en Uruguay el polo, que es algo muy chico, se empieza a valorar un poco más, o bastante más, y para todos los que somos uruguayos, nos gusta un poquito el deporte y tenemos ese corazoncito, es unido. O sea, capaz no tiene la repercusión que tiene Suárez porque es otro deporte, pero ha hecho algo que si juntás a todos los polistas de la historia, juntos no hicieron ni la mitad. Entonces para nosotros es un ídolo, un ejemplo, y todavía tiene una humildad que es increíble. Entonces, para mí es un ejemplo a seguir. ¿Y a Pelón lo conocen un poco los medios? ¿Ya hablan más de Pelón? Se conocen. Uruguay, vamos a hablar de deporte y es solo fútbol, no es deporte. Pero sí, se conocen, gracias a Dios se conoce un poco lo que hace, y bueno, y él le da aparte, porque después va a jugar el abierto y le pone ganas, entonces está haciendo que por lo menos suba un poquito el gol ya. Al final de la nota con un vamos arriba Pelón, no un Pelón que no ni no. Y el uruguayo es vamos arriba Pelón, con fuerza, y si me estás viendo, agradecido, y agradecido a toda la Dolfina por todo lo que han hecho, jugadores, peticeros y toda la gente que anda en la vuelta. Un placer. Soy Bautista Rastúa y este es mi chiste para Quick Polo. Voy, vengo, dijo un loco y estaba arriba de la hamaca. Gracias.